¿Cómo retirarte si ya tienes la edad pero no tienes los años de servicio si cotizas para el ISSSTE y estás bajo el régimen 10º transitorio? Te puedes retirar desde con un mínimo de 10 años de servicio. Quédate en este video y te lo explico. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas, que actives las notificaciones en la campanita para que no te pierdas más información como esta que estoy subiendo continuamente. ¿Qué tal, visionarios? Y bienvenidos de nuevo a este canal, una visión distinta de la economía. Yo soy Carolina Navarrete, contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. ¿Cómo retirarte si ya tienes la edad para hacerlo, pero no cuentas con los años de servicio? Esto es para aquellos trabajadores que cotizan bajo la ley del ISSSTE en el régimen 10º transitorio. En este video te lo voy a explicar. Muchas veces sucede que pues ya tienes cierta edad, ya tienes quizá 60 años, 61 años, 62 años, y ya te sientes cansado, ya te quieres retirar, pero no tienes los años de servicio. Ya quieres retirarte a descansar, ya no aguantas tu ambiente de trabajo, pero no tienes los años de servicio. Hay opciones, el régimen 10º transitorio los expone y en este video te los explico. En el video anterior vimos los requisitos para una pensión por jubilación para la ley del ISSSTE bajo el régimen 10º transitorio y lo comparamos con el régimen de cuentas individuales. Pero en este video vamos a ver las otras dos formas de retiro, que son por edad y tiempo de servicios y el retiro por cesantía en edad avanzada. En este video vamos a verlo paso a paso. Acuérdense, antes de empezar, primero recuerden que para jubilación, la pensión por jubilación, necesitan los hombres tener 30 años de servicio y un mínimo de 58 años de edad para este 2025. Y las mujeres necesitan un mínimo de 28 años de servicio y mínimo 56 años de edad para este año 2025. En los videos anteriores pueden ir a verlo, aquí les está apareciendo en la pantalla la liga, o en el video inmediato anterior, ahí pueden ver con más detalle esta pensión por jubilación y sus requisitos. Pero no se diga más, vamos a ver estas dos otras formas de retiro. Retiro por edad y tiempo de servicios. Esto se encuentra fundamentado en la ley del ISSSTE 2007, en el artículo 10º transitorio, fracción segunda del inciso B. Si ustedes quieren, ahí lo pueden ir a consultar, esto que les voy a explicar. Los requisitos para que tú te puedas retirar por edad y tiempo de servicios, es decir, cuando no cumples con el tiempo de servicio para una jubilación, pero tú ya te quieres retirar antes de cumplir ese tiempo, es primero que tú tengas de edad 60 años o más. Segundo, el tiempo de servicio debe de ser de 15 años de servicio hasta los 29 años de servicio. Entre 15 y 29 años de servicio te puedes ya retirar. Ahora, si tú cumples con estos requisitos, si te quieres retirar antes de tiempo, antes de lograr tu jubilación, ¿cuál sería el monto de tu pensión? Esto sería conforme a la siguiente tabla que está, como les comento, en el 10º transitorio. Primero, años de servicio. Si tú tienes 15 años de servicio, entonces vas a recibir un 50% de tu salario, de tu sueldo básico con el que estás cotizando al IMSS. Si tú tienes 16 años de servicio y 60 años de edad o más, entonces a ti te van a dar un 52.5% del sueldo básico con el que estás cotizando al IMSS. Ahorita vamos a ver unas precisiones sobre el sueldo básico, ¿sí? Ahorita lo vemos. Si tú tienes 17 años de servicio y 60 años de edad o más, entonces te vas
con el 55% de tu sueldo básico de pensión. Si tienes 18, 57.5, si tienes 19 años, con el 60%. Si te fijas, conforme va aumentando los años de servicio, te va aumentando el porcentaje de pensión y va aumentando, por cada año de servicio va aumentando en un 2.5%. ¿Sí? Entonces vemos aquí si son 20, 21, 22, 23, 24 años, cómo va aumentando. Nada más si tienes 25 años de servicio, entonces te vas con el 75% de tu sueldo básico. Si tienes 26, aquí sí ya aumenta por cada año de servicio un 5%, te vas con 80, si tienes 27 con 85, si tienes 28, 90 y 29 años de servicio con un 95% de tu sueldo básico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es ese sueldo básico? Porque aquí también hay muchas dudas y confusiones al respecto. El sueldo básico. Esto está fundamentado en el artículo 10º transitorio, fracción cuarta, por si lo quieres consultar. El sueldo básico, literalmente, como está en la fracción cuarta del 10º transitorio, el sueldo básico es para calcular el monto de las cantidades que corresponden por pensión, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador. ¿Sí? Entonces es el promedio de tu sueldo básico que tú disfrutaste en el año inmediato anterior a que te dieras de baja. Ajá. Pero ahora hay una condición que se debe cumplir, siempre y cuando el trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de 3 años. ¿Sí? Entonces, en ese año inmediato anterior, con ese sueldo básico, para que tú te pensiones con ese sueldo básico, de ese año inmediato anterior debiste haber estado en ese puesto y en ese mismo nivel mínimo 3 años. ¿Sí? Si no es así, si tuvieras menos de 3 años ocupando el mismo puesto y nivel, entonces se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiera percibido el trabajador, sin importar su antigüedad, en el mismo. ¿Sí? Entonces, el sueldo básico que te van a considerar es el promedio del último año inmediato anterior a la fecha en que diste de baja, pero debiste haber estado en ese mismo puesto y nivel durante 3 años. Ajá, eso. Ahora, ¿qué es el sueldo básico? Según el sueldo básico, es el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. En otras palabras, las características del sueldo básico es que no incluye compensaciones ni premios adicionales. Esto es bien importante considerarlo porque las personas pueden tener un sueldo básico y aparte tener premios, compensaciones, bonos extraordinarios, premios por desempeño, como tú quieras llamarle. Esas cosas adicionales no cuentan o no están dentro de tu sueldo básico y en consecuencia no se van a tomar en cuenta para tu pensión. Entonces, revisa en tu recibo de nómina cuál es tu sueldo básico y con base a eso aplica el porcentaje correspondiente. Ahora, otras características importantes del sueldo básico. Este no puede ser menor a un salario mínimo. Es decir, nadie en este país puede ganar menos de un salario mínimo, que actualmente para el año 2025 son 278.80 pesos diarios. Ajá. O mensualmente son 8,364 pesos mensuales. Eso no puede ser menor de ahí, ¿sí? Tu sueldo básico. Ahora, tampoco puede ser mayor a 10 UMAS, es decir, no puede ser mayor a 1,131
$34,040 pesos diarios o a 34,394,56 pesos mensuales. Esto es importante aquí tenerlo. Cuando en la ley solamente fija como mínimos un salario mínimo, pero para máximos entonces sí utiliza las UMAS, la unidad de medida y actualización. Entonces, lo menos que un trabajador del ISSSTE, bueno, que cotiza el ISSSTE, puede estar cotizando diariamente son 278 diarios o 1,131.40 máximos diarios, ¿sí? Si no puedes estar cotizando 2,000 pesos diarios, por ejemplo, o no puedes estar cotizando con 200 pesos diarios. ¿Sí? Tiene que estar en este rango diarios o en este diario mensual, o si te pagan de manera quincenal, que es lo más común, pues ahí nada más haz la cuenta. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo esos 15 años de servicio? Que tengo todavía menos, que tengo entre 10 y 15 años, entre 10 y 14 años de servicio, pero ya tengo la edad, o sea, ya estoy con 65 años de edad o más, o ya me quiero ir a descansar. Entonces, también hay esa opción que se llama retiro por cesantía en edad avanzada. Esto está fundamentado en el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, fracción segunda, inciso C. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, debes de tener una edad de 65 años o más a la fecha de la baja. Esto es muy importante. A la fecha de la baja, tú debes de tener 65 años o más. No es de que me doy de baja antes y espero a cumplir la edad para entonces solicitar esta pensión. Esta pensión por cesantía en edad avanzada y vejez se da para los trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo, en este caso, después de los 65 años de edad o más, ¿sí? Pero tienes que, insisto, a la fecha de la baja, ¿sí? No es de que antes, a los 60 años o a los 59 años y me espero hasta cumplir los 65, no. Ajá. Tiempo de servicio tiene que ser un mínimo de 10 años hasta 14 años, porque si ya tiene 15 años, pues entonces se podría retirar por la que vimos anteriormente, que es la de edad y tiempo de servicios. El monto de la pensión en este caso va a ser conforme a la siguiente tabla. Aquí va a depender de la edad. En la anterior forma iba variando el porcentaje de pensión conforme aumentaban los años de servicio. Aquí va aumentando la pensión conforme va aumentando la edad. Entonces, si tienes 65 años de edad a la fecha de la baja y entre 10 y 14 años de servicio, entonces te corresponde un 40% del sueldo básico. Si tienes 66 años, te corresponde un 42% del sueldo básico. 67 años, 44% del sueldo básico. 68 años, un 46%. 69 años, un 48% y 70%, un 50% del sueldo básico. De igual manera, aquí el sueldo básico tiene las mismas características que vimos, que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? El sueldo básico tiene las mismas características que vimos hace un momento. No incluye todas las compensaciones, bonos y premios, sino solamente el sueldo con el que cotizas ante el ISSSTE. Ajá. Y aquí, en esta pensión, lo máximo que te puedes llevar es el 50%. Y si te fijas, conforme cada año pasa, te aumenta en un 2%. Es decir, si tú hoy dices, hoy tienes 67 años de edad, nada más tengo entre 10 y 14 años de servicio, y yo ya estoy cansada, yo ya me quiero retirar, yo ya estoy enferma, o simplemente quiero ya descansar.
Entonces, si tienes esos 67 años de edad, te vas a ir con un 44% de tu sueldo básico, ¿sí? Ya cuando te den tu pensión, aparte de tu sueldo básico, pudiera incluirse en tu pensión, quizá algunos ingresos como adicionales, como quizá como despensa, previsión social, o dependiendo de la fecha, quizá aguinaldo, o algunos descuentos como seguro de vida, cosas así. Pero aquí el monto importante es el porcentaje de la pensión conforme a tu sueldo básico. Ahora, si quieres, podemos hacer un ejemplo y para eso nos vamos a meter al simulador de pensiones del 10º transitorio de la oficina virtual del ISSSTE. Esta es la liga, o ponle así en el buscador de Google, o ponle esta liga y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a irnos para allá. Es en este simulador de pensiones, Sinavid, oficina virtual. Damos clic aquí. Igual de todos modos, ahí en la caja de la descripción les voy a dejar la liga. Miren, por ejemplo, vamos a empezar con el ejemplo de por jubilación. Ahorita no lo vimos en el video anterior. Si quieres ver ese video anterior, ahí te puedes ir a buscar en los videos anteriores. Por ejemplo, una persona, un hombre con 30 años de servicio, que es la mínima que se pide para jubilarse. Supongamos que la fecha de baja sea el día de hoy, 11 de junio de 2025. Su fecha de nacimiento. Sabemos que la fecha de nacimiento. Los hombres pueden jubilarse para este año 2025 cuando tengan 58 años de edad. Es decir, esta persona, vamos a ponerle que está en el límite, ¿no? Que nació el mismo 11 de junio de 1967. Hoy cumple los 58 años de edad necesarios para jubilarse. Es hombre y supongamos que gana 9,000 pesos de sueldo básico durante su último año. Vamos a calcularlo. Si se fijan, tiene el 100% de su sueldo básico. Supongamos que esta persona tiene 30 años, hoy es 11 de junio de 2025. Supongamos que esta persona es un hombre y ya tiene los años de servicio, pero no tiene una edad. Vamos a ponerle que nació, incluso, fíjense, vamos a ponerle que cumple hasta el mes que entra, hasta el 11 de julio que nació en 1967, pero si se fijan, por un mes aún no cumple con los años con la edad requerida para jubilarse. Esta es para jubilación. Si se fijan, aquí le dice, con estos datos no tienes derecho a ningún beneficio pensionario. ¿Por qué? Porque le falta un mes para cumplir los 58 años de edad. ¿Sí? Eso nada más lo quisimos ver como un ejemplo para cómo puedes calcular el porcentaje que te corresponde de pensión en el caso de jubilación. Ahora vamos al que nos atañe, que es por decir, al de retiro por edad y tiempo de servicios. Supongamos que es una persona que tiene 26 años de servicio. No tiene ni los 28 que les piden a las mujeres para jubilación, ni los 30 que les piden a los hombres para jubilación. Su fecha de baja, que sea hoy, 11 de junio del año 2025. Su fecha de nacimiento, supongamos que nació igual el 11 de junio de 1965. Entonces, esta persona apenas estaría cumpliendo los 60 años de edad, ¿sí? Si le ponemos aquí que no tiene los 60 años de edad, nos va a poner que no es posible que tenga la pensión por edad y tiempo de servicio. Entonces, tiene exactamente los 60 años de edad
es hombre. En la pensión por edad y tiempo de retiro no hace distinción entre hombre y mujer, y que digamos que su sueldo es de 9,000 pesos, calcular. En este caso, le toca un 80% de su sueldo básico como pensión. Si se fijan, acá lo habíamos visto, a los 26 años le toca un 80%, ¿sí? Ahí está. Ahora, fíjense, esos 9,000 pesos de sueldo básico, si los multiplicamos, 9,000, esos 9,000 pesos lo multiplicamos por este 80%, a esta persona le tocaría una pensión de 7,200 pesos. Ajá. Ahora, recordemos que por ley ninguna persona, como les habíamos dicho, puede ganar menos del salario mínimo. Ajá. Entonces, como ninguna persona puede ganar menos del salario mínimo, entonces esta persona le van a dar, en lugar de los 7,200 pesos, le van a compensar una diferencia hasta alcanzar los 8,364 pesos mensuales para el año 2025, que es el salario mínimo mensual para este año. ¿Sí? Entonces, en este caso, a esta persona le ajustarían. Ajá. Ahora, si la persona, por ejemplo, que sean esos mismos 26 años, que sean el 11 de junio de 2025, su fecha de nacimiento es el 11 de junio de 1965, es hombre, promedio del sueldo básico durante tu último año. Supongamos que esta persona gana, sueldo básico tiene 12,000 pesos mensuales. Lo calculamos, igual, se va a ir con el 80%, pero aquí, con este 80% de los 12,000, dijimos 12,000, ¿verdad? A ver, 12,000 por punto 80, 9,600 pesos. Por ejemplo, en este caso, a esta persona, como es superior a un salario mínimo, en este caso a ella no se le va a hacer el ajuste, ¿sí? Ahora, vamos a ver el caso de una persona que se desea retirar por cesantía en edad avanzada y vejez. Supongamos que tiene 11 años de servicio, que el 11, que se da de baja el día de hoy, 11 de junio de 2025, que nació el 11 de junio de 1960. Apenas hoy exactamente cumple los 65 años de edad. ¿Sí? Que es una mujer, supongamos, y que su promedio del sueldo básico es de, supongamos igual, los mismos 12,000 pesos. A esta persona, por tener 65 años de edad, le corresponde un 40% de su pensión, como lo vimos aquí, 65, 40% de su sueldo básico. Ajá. Entonces, si esa persona gana, a ver, 12,000 pesos, vamos a ver, 12,000 por punto 40, aquí serían 4,800 pesos. Entonces, en este caso también se le ajustaría para su pensión mínima de 8,364 pesos. Si le resulta en ese porcentaje mayor, si les resultara mayor aplicando el porcentaje a 8,364 pesos, pues ahí no ajusta. Si te ha gustado este contenido, te pido que me apoyes ahí suscribiéndote al canal, dándole me gusta, comentando o incluso formando parte de los miembros del canal. Ahí en la caja de la descripción te dejo toda mi información para que también te puedas
suscribir y ser miembro de este canal. Además puedes obtener beneficios adicionales. También ahí en los comentarios déjenme saber qué otras dudas tienen ustedes sobre la forma de retirarse o de obtener una pensión en el ISSSTE, y yo pues les iré contestando o iré haciendo más videos para informarlos, porque recuerden, visionarios, que esto lo hacemos por una visión distinta de la economía. Pues muchísimas gracias, espero haberles aportado y nos vemos, hasta luego.